Lo que es análisis estructural, ¿ya? Y entonces en análisis estructural yo les voy a explicar lo que tienen que hacer y ustedes van a tener que hacer el esfuerzo de trabajar en análisis estructural. Vamos a cambiar de presentación, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Ustedes van a tratar de desarrollar la matriz estructural usando los 8 drivers que están ustedes teniendo en su ejercicio. Es un Excel. Análisis estructural. No, el arriba, el de arriba. El 10. Ese. Ya. Lo vamos a hacer bien rápido y simple para que ustedes vean. ¿Bien? Ya. Ok. Entonces, análisis estructural. Este método es un método muy conocido y muy poderoso. Ya, los ingenieros de sistemas lo manejan bien porque justamente se utilizan para diseñar la estructura de los sistemas. O sea, su uso es justamente encontrar la estructura del sistema. ¿Qué cosa es la estructura del sistema? Es eso. O sea, un sistema está compuesto por elementos y relaciones. Elementos y relaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en los ejes de Schwarz ahorita? Tenemos elementos en cada cuadrante. Y tenemos también nosotros conocimiento sobre sus relaciones entre sí. Entonces, nosotros vamos a poder ordenar estos elementos sueltos utilizando sus relaciones de dependencia y vamos a lograr conseguir esto. Esto es el resultado. Es decir, yo necesito armar una estructura así en cada uno de los 3 cuadrantes, 1, 2 y 3. ¿Ya? En cada uno de los 3 cuadrantes yo tengo que estructurar mis sistemas. Para eso yo voy a necesitar trabajar valores, ¿ya? Y lo que yo me voy a concentrar en trabajar son relaciones de dependencia. Entonces, la relación muy dependiente le voy a poner 4, la medianamente dependiente 2, la poco dependiente 1 y la nada dependiente 0. Entonces, la tabla de valores es 4, 2, 1, 0. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se identifican las relaciones? Las relaciones se identifican en función de la cercanía o lejanía que tienen los elementos entre sí. ¿Ya? Ustedes, cuando eran niños, dependían ¿de quién? Del padre, ¿no? Generalmente el padre es el que aportaba aportaba los ingresos. Ya. Pero también ustedes tenían generalmente abuelos. ¿Ustedes dependían también del abuelo? Bueno, en algunas cosas a veces uno vivía en la casa del abuelo, ¿no? O sea, la familia vivía en la casa de los abuelos, pero el padre es el que aportaba para la comida, ¿no? Pero el abuelo ponía en la casa. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, estas relaciones que ustedes vean graficadas ahí directamente son de valor 4. Es decir, B depende de A. Miren por el sentido de la flecha, ¿cómo se lee esto? B depende de A y ese valor de dependencia es muy dependiente y vale 4. C depende de B y vale 4. C depende de A y vale 4. También podrían ustedes decir, si alguien se ha puesto a pensar, que yo puedo ir de A hasta C por la ruta de B. ¿Ya? Entonces, claro, pero aquí tengo yo una relación directa de 4. Entre C y D, D depende de C, 4, E depende de B, 4 y E depende de D, 4. ¿Ya? Los valores 4 están dados por las flechas. Los valores 2 implican tener que saltarme 1. Por ejemplo, D depende de A. ¿Cuánto? 2. 2, porque tengo que pasar por C. Claro, algunos me dirán, también puedo ir de A, B, C y D. Claro, una ruta mucho más larga, cuyo valor ¿cuánto sería? 1.
Pero claro, pero como yo solamente tengo que darle un valor a D depende de A, escojo el mayor. Y entre 2 y 1, escojo 2. Esta ruta de acá. Escojo 2. E depende de C, ¿cuánto? 2. ¿Ah? Ahora, E depende de B, ¿cuánto? 4 por este lado y por este lado 1. Entonces, de todas maneras, el valor mayor 4. ¿No? Valor mayor 4. ¿No? Entonces, E depende de A 1. ¿No? E depende de A, porque acá hay 1, miren, acá hay 1, acá hay otro 1, ¿se dan cuenta acá? ¿No? Por acá. ¿Ya? Y hay un 2 por acá. ¿No? Acá hay un 2, acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces, tenemos dos valores 1 y un valor 2. En este caso, mayoritariamente es 1, porque hay más opciones 1 que 2. Cuando hay 1 y 1, o sea, valor, o sea, dos opciones nomás, se toma el mayor. Pero cuando hay más opciones, se busca la mayoría. En este caso, 1 es 1, 1 y 2. Mayoritariamente 1. Ese es el valor que se pone. Entonces, pero miren ustedes, se han dado cuenta de que este es el modelo más simple porque hay un orden. Comienza acá y termina acá. Ninguna flecha retrocede. Ninguna flecha tiene doble cabeza. Porque podrían haber relaciones interdependientes entre dos elementos y por lo tanto habría doble cabeza de flecha. ¿No? Ahora, no necesariamente los valores son similares. Entonces, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, A y B. B depende de A, 4. Pero A depende de B, 1. O sea, acá hay una relación de interdependencia, pero es más fuerte en un lado que en el otro. No necesariamente resulta siendo igual 4, 4 o 2, 2, no. Pueden ser diferenciados. Y en la vida real tenemos eso. O sea, los sistemas, acuérdense, del futuro en la realidad son sistemas complejos. Son sistemas complejos. Entonces, en la vida real, no necesariamente se va a dar un modelo tan simple de que está todo orientado por un lado. En la vida real hay cruces, hay flechas que retroceden, como se van a dar cuenta ustedes cuando hagan el ejercicio. Entonces, ¿cómo yo llego a esto? Si esto es mi resultado, ¿de dónde parto? Yo parto de aquí. Es decir, yo tengo que construir mi matriz de dependencia e influencia, que es esta. Como ustedes pueden darse cuenta, es una matriz de doble entrada, donde las cabezas de fila y columna son los nombres de los drivers, y se ha matado la diagonal. ¿Por qué se mata la diagonal? Porque no se puede analizar relaciones de dependencia de uno mismo consigo mismo. Salvo que uno sea medio bipolar, tenga doble personalidad, pero nadie no puede analizarse a sí mismo su relación de dependencia. Entonces, se mata la diagonal y se trabaja en función horizontal. Por ejemplo, ¿cómo se lee este casillero? ¿Cómo se lee este casillero? A depende de B. Acuérdense que hay una L como en el ajedrez, como el caballo del ajedrez. A depende de B. ¿Ya? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, acá, ¿cuánto es el valor de A depende de B? No, 0. Porque la flecha no va para acá, la flecha está para arriba. Por lo tanto, no hay dependencia, no hay ninguna dependencia de A con respecto a B. Por eso su valor es 0. Pero, volviendo, ¿cuál es la relación de B depende de A? Ahí sí es 4, ¿ven? Entonces, acá hay 0, pero acá hay 4. Ahora, ¿este cómo se lee? A
depende de C. ¿Por qué 0? Porque la flechita, no hay flechita para este lado, la flechita está para otro lado. Por lo tanto, esto es C depende de A. C depende de A, si es 4. Ahí está. Entonces ustedes tienen que resolver su matriz en forma horizontal, como les digo, siempre en L, siempre en L. Este casillero de acá es A, depende de D. Este es E, depende, A depende de E. Bien. Entonces, como les decía, en el caso de esta figura, donde hay un ordenamiento que va de izquierda a derecha y no hay flechas que retrocedan, da la casualidad que toda la diagonal superior de la matriz está en 0. Esto es un caso simple, eso no ocurre. O sea, acá es simplemente porque estamos usando el modelo más simple. En realidad todo esto tiene número. No cometan el error de gente que construye la matriz de dependencia e influencia y lo primero que hace es poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a todos los cuadraditos que están por encima de la matriz. Ahí están muertos. Ahí están muertos. Solamente ocurre como resultado de un análisis que se hace y que el sistema tenga una orientación definida. Eso nadie lo sabe. Por eso ustedes van a tener que trabajar casillero por casillero, vinculando cada driver con el otro y analizarlo si depende o no depende y cuánto depende de él. Entonces van a trabajar ustedes en forma horizontal y una vez que terminan de completar, ustedes tienen el ejercicio, son 8 drivers arriba y abajo, o sea, son los mismos 8. Entonces ustedes van a analizar en grupo, van a completar esta matriz. ¿Y qué es lo que van a tener ustedes como resultado? Sumatorias de columnas y sumatorias de filas. ¿Qué significa? ¿Sí? Es columna con fila, ¿no? A depende de A, A depende de B. No, A depende de B. A depende de C. A depende de D. Así se lee. A depende de. Por eso está acá. Entonces, el B, o sea, este casillero de acá es B depende de A. ¿Este cómo se lee? A ver. Este. Este. ¿Cómo habían aprendido? Entonces, es así, o sea, simplemente esto es un análisis que tienen que hacer ustedes y después, como les digo, suman filas y suman columnas. La sumatoria de las filas nos va a dar el total de dependencia y la sumatoria de las columnas el total de influencia. ¿Por qué? Porque dependencia e influencia son dos caras de una misma moneda. Y si ustedes evalúan dependencia, ustedes van a evaluar también influencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Esto se trabaja en Excel. Si esto se trabaja en Excel, yo puedo graficar los resultados. ¿Cómo hago para graficar los resultados? Para graficar los resultados necesito primero crear el rango, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del rango para graficar? ¿Cómo se hace eso acá? Esto de aquí lo voy a poner como una columna anexa a la sumatoria de dependencia. O sea, esto que es fila lo convierto en columna. ¿Cómo se hace eso en Excel? Copy, pegado especial, valores, transponer. Entonces simplemente con esas instrucciones copian lo que está acá y lo ponen al costado. No se olviden de poner valores, porque si no ponen valores, lo que jalan son fórmulas. Y entonces ahí se descuadra todo. Entonces no se olviden de hacer un clic sobre el cuadradito que dice valores, empleado especial. Entonces, esto es Excel básico. Entonces, si yo ya tengo dos columnas con valores y los quiero graficar, ¿qué hago? Pinto las dos columnas de valores, pongo insertar gráfico. ¿Qué gráfico voy a buscar? Dispersión, y entre dispersión la primera opción que es XY. Si yo pongo clic, hago toda esa secuencia,
lo que me va a botar el gráfico de Excel es esto, el ploteo de los puntos. Una vez que yo tengo ploteados los puntos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que insertar a mano, o sea, es decir, insertar forma, línea, ojo la secuencia en Excel, e inserto la bisectriz. ¿Cuál es la bisectriz de un cuadrante? ¿Qué dice la geometría? A ver, acuérdense de su geometría. ¿Qué significa la bisectriz de un cuadrante? Ángulo de 45. En términos matemáticos es el rayo, que parte del origen. Si parte del origen es un rayo, acuérdense en matemáticas. Es un rayo que partiendo del origen, ¿ah?, une todos los puntos que son x sub i e y sub i. ¿Qué significa eso? Yo uno el origen, que es 0, 0, con los puntos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 10, 10, 100, 100, 1000, 1000. ¿No? Esa es la definición de bisectriz. Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. ¡Ojo! Ni se les ocurra decir que esto es 45 grados. ¿Ya? Ni se les ocurra. ¿Por qué? Porque solamente es 45 grados cuando las escalas de ambos ejes son iguales. Entonces, Excel tiene por default la instrucción de graficarte de la forma en que lo veas mejor. Entonces, por default, ¿ya?, el algoritmo de gráfico de Excel no tiene, no necesariamente trabaja con escalas iguales. ¿Ya? ¿Qué significa escalas iguales? Esta distancia puede ser acá de A2 y acá puede ser de 8. O sea, la escala puede cambiar. ¿Ya? Entonces, salvo que ustedes entren a configuración y en toda la tabla de configuración hay un cuadradito que diga escalas iguales siempre y marcas ahí. Si es así, siempre te va a botar el gráfico con escalas iguales, pero por default eso está abierto, por lo tanto te bota en cualquier escala. Así que no se les ocurra decir, esto es 45 grados, porque eso no es así. Por eso es más fácil. Esta línea une el punto 12, 12, 10, 10, 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2. Esa es la bisectriz. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese momento? Analizo la posición de mis puntos y tengo que encontrar el driver que está más alejado por arriba de la bisectriz, más alejado en forma perpendicular. O sea, hay que medirlo en forma perpendicular. Ustedes pueden ver, A tiene esta distancia y B tiene esta. ¿Cuál es el que está más alejado? A. Entonces, A se convierte en la cabeza del sistema. Como todos los seres humanos, ¿ya?, tenemos, los sistemas también tienen cabeza, cuerpo y cola. ¿Ah? Cabeza, cuerpo y cola. Entonces ustedes tienen que identificar la cabeza por arriba y la cola por abajo. Igual, la cola es el punto que está más alejado perpendicularmente a la bisectriz. Ustedes se pueden dar cuenta que hay esta distancia perpendicular. Y entonces, de esta forma, ustedes identifican cabeza y cola. Como identifican cabeza y cola, ya pueden graficar la estructura del sistema. O sea, ya pueden graficar el orden que tienen estos drivers acá. Porque ustedes tienen estos drivers y ya van a tener su posición más o menos en el gráfico. ¿Ya? Y entonces, con esta información, yo quiero un voluntario o una voluntaria. A ver. Quiero un voluntario o una voluntaria para que hagan lo fácil que es. ¿Ah? A ver. ¿Dónde están? A ver. ¿Ah? A ver. Tiene miedo. ¿Ah? Yo no muerdo. Pellizco nomás. ¿Ah? ¿Quiere que sea el gráfico? A ver, paisano, véngase para acá. Tiene que haber un Michicanca de todas maneras. Aprende errando. Claro, Michicanca.
A ver. Ya. A ver. Entonces, ¿cuál es la cabeza? Oye, no te vayas. ¿Cuál es la cabeza? A. Entonces dibújame la A dentro de un círculo acá. Ahí está. Un círculo de la A. Ya. ¿Cuál es la cola? La E. Entonces pon la E al otro extremo. Ahí. No, arriba, pues arriba. Ahí, al medio. Ya, al medio, ponte ahí. No te acuerdas nada, tú no. Vas ahí al fondo, pero al fondo. Ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es el driver que le sigue a la A, cerca a la cabeza? B. Entonces ponle por acá un B. Más o menos. Ya. ¿Cuál le sigue a B después? C. Entonces C ponle por allá. Y después, ¿cuál falta? D. D está cerca de E, entonces ponlo por acá. D. Listo. Ahora nos vamos a la matriz, de donde salió todo. Y graficamos los valores 4 de la matriz. ¿Cuáles son los valores 4? A ver. Dicten bien los valores 4. A ver, no digan BA. ¿Quién dijo BA? Que se lance por la ventana. ¿Cómo se dice este casillero? ¿Cómo se lee? B depende de A. A ver, B depende de A. B depende de A. B depende de A. Ya. Entonces, si ustedes lo dicen en orden bonito, el primer driver que mencionan es donde va a estar la cabecita de la flecha. Si dicen B depende de A, la cabecita de la flecha va a estar en B. ¿Ya? Por eso digo, si lo hacen con orden, no se van a confundir. Después, ¿cuál viene acá? Este de acá. ¿Cómo se lee este? C depende de, C depende de A. A ver, C depende de A. C depende de A, entonces la cabecita en C. Este. C depende, B depende de C. C depende de B. A ver, C depende de B. C depende de B. Ya. Después, acá. D depende de C. C. D depende de C. ¿Ya? Después aquí, E depende de E depende de B. E depende de B. ¿Ya? Ajá. Y después, E depende de D. ¿Listo? Ya está. Y ya tiene la estructura de su sistema. Ya tiene la estructura de su sistema. ¿Ah? ¿Ya? Ya tiene la estructura del sistema. sencillo, simple, ¿no? Ahí, Chacán que acertó. claro, pues. Así de simple es. O sea, la estructura del sistema sale, ¿ya? Fácil. ¿Ya? Y ustedes van a crear estas estructuras para los cuadrantes 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. Entonces, los escenarios se van a construir sobre la base de esta información. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer ahora ustedes es trabajar su matriz estructural sobre la base de los 8 drivers que según el caso les ha tocado del cuadrante 3. Y lo que yo necesito es que ustedes completen esa información. Se tomen el trabajo de armar su matriz estructural. Esa matriz estructural en la vida práctica, en la vida real, cuando ustedes dirijan un ejercicio de prospectiva, eso lo van a llenar con los stakeholders, con los actores sociales que ustedes van a convocar. ¿Ya? Y para eso hay varias formas de hacerlo. Desde la forma más simple de trabajar una matriz en blanco en pantalla así, ¿ya? Y que digan, a ver, este casillero de ahí, A depende de B, ¿qué valor ponemos? ¿Ya? ¿Qué valor ponemos? Y ustedes pueden tener en su carpeta esta matriz vacía y cada uno de ustedes pone un valor. Después recojo todas las matrices que ustedes quieren individuales y las tabulo. ¿Ya? Esa es la forma, digamos, tradicional, simple, más barata. La otra, ahora la más moderna, de la que es los sistemas de cómputo, digamos, de cómputo de votaciones en grupos.
es lo que usaban los jurados en el programa Gisela, de Bailando por un Sueño, ¿no? ¿Cuál era ustedes ven que todos los jurados tenían un aparatito como este con números. Y entonces le decían voten, entonces uno ponía 9, 7, 8, 10 y apretaban, ¿no? Y claro, entonces esos sistemas existen, ¿no? ¿Verdad? O sea, simplemente le dicen voten, todo el mundo vota y el sistema procesa y ¡plum! Pone acá el resultado. Pone el resultado acá. O sea, de los votos que tenemos todos. Y así avanzamos rápido y al final, en el último casillero, ya tenemos armada la matriz, ya tenemos las sumas y esto se puede graficar y ya tenemos el resultado y rapidito. Eso es ahora digamos, lo moderno que se utiliza, ¿no? Claro, hay que contratar a las empresas que tienen esos sistemas de votación. Hay por lo menos 3 en Lima que te alquilan esos equipos para talleres. ¿Ya? Esa es la forma ahora más moderna, pero si no, simplemente hacemos el método, ¿no? ¿Ya? Entonces llenamos casillero por casillero. ¿Ya? Y claro, para llenar cada casillero uno puede discutir, ¿no? O sea, uno puede decir, yo voto 4 por tal razón, y otro puede decir, no, para mí es 1 por tal razón. Cada uno justifica su voto y después cada uno vota pensando en sus propias justificaciones o en las que escuchó de los vecinos. O sea, eso ya es libre. Entonces, claro, este proceso puede tomar días. Porque si estamos hablando de 60 u 80 drivers, estamos hablando de matrices que pueden tener 25 elementos. Y una matriz de 25 por 25 genera 25 por 25 menos 1, porque matamos la diagonal, 25 por 24, 600 casilleros. ¿Ustedes saben lo que es llenar 600 casilleros de una matriz? ¿Ah? Horrible, sí, horrible. Pero es la forma como nosotros podemos identificar claramente cómo la posición de nuestras figuras en el plan. No crean que coleo, no crean, esta parte es bien delicada. Esta parte es bien delicada porque lo que nosotros estamos haciendo, acuérdense ustedes, lo que estamos haciendo aquí es tratar de simular la estructura del futuro. Y habíamos partido desde la primera clase de que para nosotros el futuro tiene un carácter de sistema abierto, complejo y altamente indeterminado, y que para nosotros el futuro en realidad es un modelo de suma vectorial. Y lo que estamos haciendo acá es justamente darle las características de vector. Por eso no nos podemos equivocar. O sea, ¿dónde está cada driver? ¿Y en qué posición va a estar con respecto al resto? Es lo que trabajamos acá. Y entonces, esto es la forma como se trabajan los escenarios. ¿Ya? Esta es la forma como se trabajan los escenarios. ¿Ya? Existe una forma más simplona de trabajar. ¿Ya? Más simplona. ¿Ya? Que es trabajar por análisis morfológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo a los drivers que están en el cuadrante 3, ¿ya? Lo que hago es tomar sus movimientos y armar una caja morfológica. ¿Ya? Y claro, eso me puede generar, ¿ya? Eso me puede generar un número grande de combinaciones. Y de ahí yo tengo que comenzar a depurar qué combinaciones son aquellas que son inconsistentes, pero inconsistentes con criterios que bien pueden ser los de hoy, por lo cual ya estamos poniendo un tamiz equivocado al futuro, porque estamos evaluando el futuro con los criterios de hoy, que eso es lo que hace la perspectiva francesa. ¿Ya? Nosotros no. Lo que nosotros hacemos aquí es trabajar
los ejes de incertidumbre que nos van a generar escenarios, algunos de ruptura, algunos que no hemos pensado. Y ahí está la riqueza, porque el tema puede venir por ese lado. Por ejemplo, los que han estado el día viernes en la conferencia de Jeremy Glenn, escucharon que en el futuro la mayor fuente de proteína van a ser los insectos. Y entonces, ¿el Perú exporta proteína? ¿Perú exporta proteína? Como que poquito. El Perú es el primer país exportador de harina de pescado. ¿Qué cosa es harina de pescado? Proteína, pues. O sea, nosotros somos la muerte. O sea, nosotros como país exportamos proteína, pero tenemos población desnutrida. Desnutrida, ¿no? O sea, en fin, son las cosas raras que tiene nuestra economía. Pero entonces, ¿cuál es la competencia hoy día de la harina de pescado? ¿Con quién compite hoy día la harina de pescado? ¿Cuál es la competencia de la harina de pescado? Que cuando sube uno, baja el otro y... Soya, pues, la torta de soya. O sea, hoy día la competencia de la harina de pescado es la torta de soya. Pero en el futuro, la competencia de la torta de soya y la competencia de la harina de pescado va a ser proteína de... No, cucaracha, no, algo más fino, suri. Suri. O claro, pero en realidad no va a ser suri, lo que va a ser es larva de mosca. Por eso se reproducen, pero como moscas, ¿no? ¿Ya? Exactamente, se reproducen como moscas. Entonces, claro, ¿ya? ¿Pero cuál es el problema? ¿Ya? Eso le vamos a dar deshidratado a los chanchitos para que engorden, a los pollos para que engorden. No, también, pero ni cuenta te vas a dar. Cuenta te vas a... El ecosistema. No, pero son tanques, pues, ¿qué ecosistema? Pues, o sea, ¿ya? El problema puede ser un problema de bioseguridad si uno de los tanques se salen millones de insectos abajo, ¿no? Pero tiene que haber pues sistemas de incineración, ya, pero ese es el tema. O sea, en el futuro, por eso, las rupturas vienen por ese lado. Y entonces, nosotros no podemos aplicar técnicas del presente para evaluar posibilidades del futuro. Estamos muertos. Y entonces este método, que puede parecer un poquito complicado, pero no es complicado, es tedioso. La palabra en realidad es tedioso, pero no es complicado. ¿Ya? Te asegura que tú vas a encontrar la posibilidad de escenarios con rupturas. Y entonces, claro, ¿ya? Es claro. Porque ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, que en el futuro de los alimentos para animales, el factor precio, ¿ya? Versus contenido proteico va a ser la variable clave. Va a ser la variable clave. Y entonces, por ejemplo, ¿hay más pescado o menos pescado en los océanos? ¿Qué pasa con el stock de pescado o de peces hoy en el mundo? Está agotado. Entonces, ¿la pesca es sostenible? No. Entonces, ¿ya? Por otro lado, tenemos problemas alimenticios. Por lo tanto, ¿cuál es la restricción que tiene la agricultura? Pero teniendo agua, primero, ¿cuál es? Tierra. Entonces, tú tienes un mundo que no crece. Crece la población, pero no crece. ¿Ya? ¿Cuál es el negocio que siempre los judíos le dicen a sus hijos que se metan? Negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque le dicen, hijo, la población aumenta y la tierra siempre va a tener el mismo tamaño. Por lo tanto, el negocio inmobiliario
Ese es el negocio donde tienes que meter. Entonces, simplemente los golpes en el futuro van a venir de donde menos pensamos. De donde menos pensamos. Y con este método nosotros vamos a encontrar los escenarios, ¿ya?, de ruptura que nos van a permitir no fallar. No fallar. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes para sus escenarios es trabajar esta parte, ¿ya? Y lo que vamos a hacer nosotros, no estamos de tiempo todavía, claro, el día sábado es justamente utilizar la información que ahorita desarrollan ustedes y les voy a mostrar cómo se van construyendo los escenarios, los ejes de incertidumbre y cómo se califican los escenarios para encontrar el escenario óptimo, el escenario apuesta, el escenario, entonces cómo se trabaja eso, que es lo que nos pide pues la famosa directiva 01. Ustedes tengan que calificar los escenarios y planteen cuál es el escenario apuesta que van a plantear, etc. Ok, entonces ahora a trabajar las matrices de análisis estructural con el caso que tienen ustedes como ejercicio. El aeropuerto. A ver, el aeropuerto. Cada uno con sus grupos, por favor. A ver, trabajen en grupo para que llenen su matriz. A ver, matriz es de 8 por 8, o sea, 8 por 100, 56 casillas. Tienen 56 casillas que llenar. ¿Ya? A ver, los que tienen su computadora, su laptop ahí, les puedo pasar la matriz, digamos un esquema de matriz para que lo completen. A ver, tu maquinita. A ver, ¿dónde está el Excel? ¿Consenso? No, consenso no, drivers, chimote, ficha de dificultad, ranking de escenarios, no está, formato, ahora debe estar acá, a ver, dale en lecturas. No, a ver, no, que te va a bajar el libro, retrocede en presentaciones, ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está la matriz. Grábatelo. Ya te has dado cuenta la irresponsabilidad que tienen de haber lanzado una directiva, ¿no?, sin capacitar a los que tengan que operar las cosas. Ya llenen los escenarios, 20 páginas, ¿ah? No sé, como expedientes fiscales, ¿no? 20 páginas y así ya vienenlo por cualquier método, pero ¿ah? Complemento administrativo. Y claro, los funcionarios de ese plan eran los que iban a dictar las clases, pero cobrando 1.500 soles por curso de, ¿no?, de cómo se llena la directiva. Sí. A ver, por acá, a ver, por acá.
A ver. No, para que tiene el nombre, no tiene los correos, tiene que firmar acá todos los correos. Matriz. Ahí está la hojita de los directorio no puede ser, estoy pasando la para alcanzarle a él viene los pasos. No, pero a todos no se va a pasar, el grupo tiene que ser el grupo nada más. No, ya el nombre lo tiene, por regla, por regla. Porque este avance, para que nos lo considericen, nosotros podemos seguir atendiendo la discusión, porque ya no lo vamos a terminar. A ver, Henry, a ver, ¿dónde está? A ver. A ver. Entonces ahí tienen ya la matriz. No hay espacio. Lo vamos a pasar en una sola hoja, María. Permite grabar. Borra un archivo. Borra una vez, Entonces lo que tienen que hacer es copiar donde dice A, B, C, ahí driver 1, pongan los nombres de los drivers que están en el ejercicio. O sea, acostúmbrense a usar siempre el nombre del driver, no sin claves ni códigos. Porque pierde tiempo. Porque A depende de B. ¿Y qué cosa es A? ¿Y qué cosa es B? No, pues se prende. Presentación. Ya no quiero estar en espacio. Se apagó. Se ha apagado. No, ya no jala. Chanta. No puede fallar. Se apaga y se Ah, no va a venir la. Chanta. Allá, ya sé que me ven allá. Sí, porque ya estar contemporáneo. Cuando dice temprano está en plena íbamos a elegir uno. Estoy esperando nomás que una llamada telefónica a mi celular. Che, Fernando. Eso ya estaba. Necesito una lectura porque quiero seguir. Ya, pues ahí hay que ir nomás. No puede, pero es el jefe. Nosotros dependemos de papá. Entonces, papá es el que nos tiene que decir qué hacer. el martes empezamos. Pero quitamos Entonces, entonces van a avanzar ahí, avanzarían la matriz, graficarían la matriz y hacen la estructura de cuadrante 3. Hacen todo, o sea, hacen la bolita con las flechitas, hasta ahí. A ver. Yo le doy. Lo que pasa es que Yo tengo te voy a mostrar. Te puedo No mostrar tiene has traído el archivo. Yo lo que voy a hacer es traer las 8 variantes que profesor la semana pasada. ¿Ah? ¿Ah? 8 filas y 8 columnas, es una matriz cuadrada, pues.
Tienen que poner los 8 nombres de los drivers en fila y en columna. Y después... Ya se imaginan que cuando es de verdad 25 por 25, ya te dice curso prospectiva, presentación, y ahí dice S9. Análisis estructural en Excel. Vayan más bien pensando cómo van a votar. Es el que yo voy a copiar. Voy a copiar los movimientos. El 5 es el movimiento del acta de el 6 es el 7 Amigos, están colocando el movimiento, no la variable, ¿no es cierto? ¿Qué están colocando? El movimiento, ¿no? Estás colocando el movimiento, ¿sí? Exacto, así es. me van a pedir que haga voy a completar que ahí en Cairo, después de 3 años, no puedo ir con usted, quiero que me ponga nota, ya completé los papeles que me faltaban. Para el momento de esa el uno relacionado con todo. Solamente relacionado con todo. Y luego pasamos al otro con todo. Vayan dándole una lectura para que ya ahí van a tener no, yo ahorita ya nadie le interesaba pagar solamente una vez entonces ahora yo no les voy a dar hasta que me paguen por lo menos a 8 de septiembre. Ya el 8 de octubre lo puedo perder, no me duele, pero el fuerte es el 1 de octubre o a 12 de septiembre. Entregarle las notas para que no me paguen. Claro, entonces por eso dije yo gano tiempo para que ustedes se muevan. También gano tiempo. Después me van a
ya cambiar doble, pues. Cada cuadrado. Solamente 12 y ustedes 5 están fuera. No puede ser. Yo te iba a ver hoy día. No, lo que pasa es que es un ejercicio, pues, porque imagínate que si yo te doy 80 drivers, te mueres, pues. O sea, 80 terminamos en 2 años el ejercicio. Lo que te estoy dando solamente es el cuadrante 3, que se supone es el que tiene menos drivers. Claro, y todos en el cuadrante 3. Ahora te estoy viendo que trabajan un cuadrante, no un solo cuadrante. El cuadrante 3. Nosotros 2 cuadrantes no les doy data. A ver, por favor, quiero que me entiendan. La data que yo les estoy dando en el ejercicio corresponde al cuadrante 3, a este. No les estoy dando de cuadrante 1 y de cuadrante 2. De esto no les estoy dando data, les estoy dando solamente de este cuadrante. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? Cuadrante 3, nada más. Nada más, porque no, imagínense, ¿quieren que les dé 80 drivers? Terminamos dentro de 2 meses. Yo no tengo problema, el problema es que el diplomado se va a extender entre... ¿Ah? Estoy haciendo un resumen del resumen del resumen del resumen. ¿Ah? Estoy diciendo cómo hacen trasplante y corazón. ¿Ah? Y pero en 5 minutos ya verán cómo ahora no les aseguro que el paciente viva, por lo menos que cambiaron de corazón. Se va a tener un nuevo corazoncito, que no les puedo decir si va a vivir o no va a vivir. No, acuérdense, estamos mal, Cholo. Estás pensando en encuesta de él, si estás en otro método. Estás en otro método, estamos haciendo la matriz de Madrid. Esto ya no sirve, esto ya fue, estamos haciendo otra cosa. No, ni te preocupes por eso. Lo más importante. ¿Ah? Compadre, el caso ya te di el cuadrante 3, ya están distribuidos, en el caso ya están distribuidos, o sea, entiéndeme, en el caso ya están distribuidos ya. Lean el caso ya está distribuido en cuadrante 3. Ahí está ya. Miren, pues lo que les estoy diciendo, miren el gráfico, por eso les entiendo que entiendan qué cosas les estoy planteando. O sea,
Ustedes, a ver, por favor, a ver, entiendan por favor, lo que yo les he dado son los drivers del cuadrante 3. Todo el proceso, Delphi, Abaco, Renier, todo eso ya fue. Como resultado de todo eso, hemos distribuido los drivers en los cuadrantes. En el caso que tienen ustedes, esos drivers son del cuadrante 3. Ni se les ocurra revisar sus formatos Delphi, porque ya fue. Estamos en otra etapa posterior. Ya Delphi fue una etapa previa. Ya estamos más avanzados. Estamos acá. Como no todos tenemos la computadora, ¿por qué no lo puede proyectar esa parte de la información que nos traigan ahí en la mano? Para mirar. La matriz, pero si la matriz es la matriz, o sea, la matriz es... La matriz que nos han enseñado eso para ver. Claro, pues, pero la matriz es la matriz que han visto ustedes aquí, ¿verdad? No, pero con la información ya No hay información, la matriz no tiene información, la matriz está vacía, para que ustedes lo llenen. A ver, flaco. A ver. Nombre, hermano. Hay 8 drivers. Vamos a empezar con el 3. 8 drivers. No es el más importante. Ahí está indicando. No estamos con vamos a hacer referencia Ahora, los valores. entonces aquí vamos a ver así. Depende. Ahí está, miren, está amarilla, está en blanco. Ustedes tienen que completar. Entonces lo cierro Bueno, ya no se sirve, ya solamente un 8 por 8. A ver, no pues, esto es Delphi, olvídense de Delphi. Ya no es Delphi, ya no existe. Por favor. O sea, por favor, entiendan que aquí estamos trabajando procesos que son cancelatorios. Y lo que usamos son resultados de un método anterior, los resultados, no los procesos anteriores, sino solamente los resultados. ¿Para qué nos sirvió Delphi o Abaco Renier? ¿Para qué? Para distribuir los drivers en los cuadrantes. Punto. 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 Ya se usó, ya no se vuelve a usar. Ahora tenemos los drivers en los cuadrantes y tenemos que armar la matriz. ¿Ya? La matriz. ¿Ya? ¿Y qué cosa van a tomar ustedes para llenar la matriz? Solamente los nombres de los drivers. Que los van a colocar aquí, que los van a colocar aquí, los 8 nombres y acá. ¿Ya? Nada más. Nada más. Son los drivers. O sea,
Son los hijos. Por eso, pero el concepto total de driver es lo que ustedes tienen que manejar al momento de ver las relaciones. No es el movimiento, son el nombre, todo junto. Todo junto. Por eso se compuesto el driver por su movimiento. Nada, no es su movimiento, son sus movimientos. Y si hubiera indicador, también con el indicador. Lo que pasa es que ya ahora se quiero meter más cosas en negativos para no confundirlo. Pero es el concepto del driver en su conjunto. Tienen que. No pueden separar eso. O sea, acuérdense, el driver es la unidad básica de análisis que tienen que tener ustedes. Simplemente. La línea de bandera. Es más importante que... No, es más importante. ¿Cómo tiene? A ver, por favor, ¿cómo se lee este casillero? Depende. A ver, vamos a hacer el ejercicio y vamos a hacer por acá. ¿Tú vas leyendo? El profe pregunta por qué es el cuadrante 3. ¿Por qué cuadrante 3? Porque es para ejercicio. Te tiene que trabajar cuadrantes 1, 2 y 3. Lo que pasa es que hay que escoger uno, ¿no? Hay que escoger uno. Estamos en un ejercicio. En la vida real hay que trabajar cuadrantes 1, 2 y 3. Estamos en un ejercicio. 4, 2, 1, 0. La línea de bandera depende del desarrollo de la O 3. Dos. Ya, bueno, dos, ponle dos. Ya, ya, otra. Sigue con la línea de bandera. Ahí puedes completar bonito, después puedes ampliar también el ancho, se excede. Todo es, todo. Hay 2, 2, 2, 1, 1 y 4. Respecto a la contaminación. Pregunta, dice, los criterios de dependencia e influencia, ¿cómo se relacionan con los ejes menos incierto y más importante? Nada. Eso ya fue. Eso ya pasó. Es driver contra driver. La relación es driver contra driver. No hay ni más ni menos. Es driver contra driver. La línea de bandera depende del modelo económico. Yo diría 4. No puedes, pero es que te complica, pues. Ponle los nombres que tú no hiciste. Tú estás haciendo doble análisis. ¿Qué cosa es A, qué cosa es B, qué cosa es C? Si más fácil es poner el nombre y simplemente. No, es que yo no, mira, con práctica yo nunca hago eso. Porque me canso.
Porque trabajo doble, y cuando tienes que hacer cruces de 25 contra 25, te juro que ya ahí tu cerebro no da. No, el valor que tiene que dar cada canción. Es cero en el caso que les he mostrado, pero no es una canción. La realidad, cada casillero se analiza. Cada casillero se analiza independiente de lo que la mayoría de la economía están escribiendo medianamente dependiente, muy dependiente. El desarrollo de los vuelos en Sudamérica, del Perú y la línea de no fue la línea de bandera civil. No es tan B depende de A, siempre de A. C depende de A depende de B. Ahora, la línea de bandera la contaminación.
desarrollo de ya depende del desarrollo de Tú tienes que suponer que ya tu vida ha terminado, lo que estás haciendo, trasladando la información. Ya ese es un proceso de la desarrollo medianamente, A ver, sí, podría tener algo si hay mucho mayor flujo de aviones, organización, mayor intercambio comercial, sí depende, Todavía hasta el gráfico les he explicado que mira, el otro día. Luego acá vemos les quiero que vean, esto fue un proceso anterior, ya no sirve, ya no sirve. Déjenme que les explique, vamos el paso a paso. Ustedes quieren avanzar, y yo no les puedo decirle lo que viene después que no termine este paso. ¿Por qué se apuran? ¿Ah? Eres un pata que conoce sistemas. Su especialidad es diseño de sistemas. Pero no, pues él trabaja en enfoque sistema. Entonces, él lo que hace es trabajar perspectiva con sistema. Pero el problema es, mira, en estas cosas, esto es como en cualquier campo de conocimiento. Campo de conocimiento. ¿Ya? Es una persona en sistemas, es una persona en sistemas, tiene metodología para el sistema, es una persona en sistemas reconocido internacionalmente. Por eso, ya, ese es su enfoque sistémico aplicado por una cosa de él. Y nadie en el mundo le hace caso. Eso tampoco es un problema. ¿Ya? La comunidad internacional no lo reconoce. Entonces, ¿ya? ¿En qué un evento internacional mundial de perspectiva a qué institución de perspectiva pertenece internacional? ¿A qué escuela de perspectiva pertenece? Es una persona que trata de utilizar su conocimiento del sistema para hacer una perspectiva, pero que digamos, no que tenemos o no tenemos.
escuelas, sus organizaciones, nosotros sí estamos internacionalmente insertados, viajamos al exterior, representamos al país, estamos metidos en la corriente. Hay gente marginal. Hay gente marginal. Pero yo digo, dentro y cada en todas las conocimientos hay gente así. Hay gente así. Pero pero para ayudarnos hemos hecho dos. A ver. ¿Ya? A ver. A ver, estamos a ver. No, sí, o sea, a ver. ¿Ya? ¿Bajaron la primera fila? Dos. La línea de bandera depende de la línea de bandera, bueno, no pasa nada. La línea de bandera depende Cero. Nada dependiente. Nada de grupo. Seguro, porque para una línea de bandera yo necesito un lugar donde tengo base, pues. Entonces medianamente nada más, pero no muy. O sea, yo no puedo tener una línea de bandera sin base. Tiene que haber un aeropuerto que sea su base. ¿Ya? Y tiene que ser un aeropuerto donde tengan todos los aviones, o sea, mayoritariamente duerman ahí pues, para poder desplegar. O sea, necesita infraestructura. No puedes tener una línea de bandera sin una infraestructura. Pues, o medianamente puede ser. Es que, justamente, pues, ya estás analizando mal. Yo estoy hablando de que para una línea de bandera depende de un aeropuerto. Sí. Tú estás hablando al revés. Tú me estás diciendo que yo puedo tener un aeropuerto sin línea de bandera. Ese es el otro casillero que estamos abajo. Estás hablando de otro casillero. Estás hablando del casillero opuesto. Por eso es que le digo, tienen que tener orden al momento de analizar. ¿Ya? Bueno, de A depende de B. Una cosa es A depende de B y otra cosa diferente, totalmente diferente, es B depende de A. No pueden confundir, porque están hablando de dos casilleros totalmente distintos. 4, 2, 1. Entonces, pero puede ser también medianamente. Pero lo que ustedes tienen que analizar, tienen que analizar toda esa relación. La dependencia de la línea automática del control. Eso puede. No. Ese no. Sí, hay dependencia. ¿Ah? Sí, hay dependencia. Porque eso depende de qué tipo de avión vas a tener. Sí, pues, ¿ves? Depende de qué tipo de avión vas a tener y qué inversión vas a tener. Porque no. Dependiendo de lo que quieras. Porque justamente, o sea, si tú vas a tener aviones de última tecnología, o sea, ¿qué tipo de línea de bandera vas a tener? ¿Una línea de bandera con aviones amarrados con pita? No, Ejemplo, para aerolíneas argentinas. Para mí 4, entonces. No, ejemplo, aerolíneas argentinas. ¿Ya? O tú vas a tener una línea de bandera de última tecnología. Entonces 4 es para mí. Pero eso es lo que tienen que analizar. Bueno, no es tan fácil así 4, 2. O sea, tienen que pensar todas esas relaciones que hay. Yo creo que el control automático de despliegues depende de la desarrollo de Puede ser uno. Porque mire, si no hay control de las personas, ayudar que evidencia la terrorista y el terrorista No es 0 sino 1.
O sea, indirectamente ellos, nuestro desarrollo dice que ellos vinieron por el desarrollo. El modelo económico depende de la el control automático de pegue también fácil. El control automático de despegue depende de la modelo económica. No, pero habla de El control de Sí, porque solamente te deja cuando tú solo de Sería uno o dos. no, pero igual, si no pasa igual no te pega. Lo que pasa es que este es tecnológico, ¿no? Si hay check-in automático, lo que es más tecnológico por eso. 1, 2, 2, 2, 0, 1, 2. El check-in depende de la línea de bandera. si tenemos o no tenemos. A ver, ¿qué dice? 1, 2, 4, 4, 2, ya, sale 2. Doctor, ¿Ya?
¿Ya? ¿Listo? A ver. Así es, la relación de dependencia, están midiendo dependencia, Lo que tú estás midiendo ahí es influencia, no te he pedido que analices influencia. A ver, flaco. A ver, instrucciones de cierre. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, vamos a cerrar la sesión ahora. A ver, ok. A ver, Henry, el sábado, ¿a qué hora es? A ver, por favor. El día sábado, ustedes van a continuar con su matriz. ¿Ya? Una vez que termine la matriz, los grupos tienen que graficar. Van a graficar su sistema. Entonces, una vez que tengan graficado su sistema, vamos a entrar a hacer justamente la identificación de los ejes de incertidumbre. Pero, ¿qué pasa? Que yo necesito que los grupos hayan graficado su sistema del cuadrante 3. Entonces, ustedes van a comenzar a eso de las 3 de la tarde, y entonces a eso de las 5 ya deben tener sus sistemas ya graficados. Entonces, a esa hora vengo yo, ¿ya?, para ver qué es lo que ha avanzado, y ahí les explico lo que es la identificación de los ejes de incertidumbre, cómo se van construyendo los escenarios, cómo vamos a validar los escenarios, los vamos a calificar, vamos a identificar el escenario apuesta, ¿ya? Y vamos a trabajar lo que podría ser ya la última parte, que es la construcción de lo que ustedes escucharon en el video de los brasileños. Ellos llaman la identificación de las curvas de futuro, lo que nosotros llamamos backcasting o el road mapping, si quieren, la hoja de ruta del futuro, para que ustedes puedan construir sus hojas de ruta de cómo se puede comportar el futuro en su organización o en su territorio. Entonces, ya, como ustedes pueden ver, esto es todo un proceso que implica reuniones, talleres. Es un proceso que generalmente puede tomar unos 6 meses. ¿Ya? Claro que uno lo podría hacer en 3 días full time, ¿ya? Pero para eso uno requiere tener a todos los expertos juntos, y eso se puede hacer. De hecho, lo hicimos en Trujillo, pero eso implicó reunir 100 personas, 3 días encerrados, sin salir. Ya, no, sí, comió bastante. ¿Ya? Pero, o sea, es decir, encerrados, una encerrona, es decir, que la gente duerme ahí. Desayuna, almuerza, cena, duerme. Y entonces se puede hacer en 3 días, pero si tienes a toda la gente junta. Como usualmente no la vas a tener junta, ¿ya?, esta parte final del proceso te va a tomar tiempito. Te puede tomar tranquilamente 2 meses, 3 meses. ¿Ya? Claro, o sea que esto, ya, como le digo, no es un proceso tan sencillo como aparentemente quieren hacernos creer, ¿ya? ¿Ya? Pero es una cosa que toma su tiempo, ¿no?, para hacerlo bien, ¿no? Ok, entonces el día sábado ya vamos a continuar haciendo los ejercicios. Gracias.